¿Qué tal? Muy buenas tardes, 2 menos cuarto de la tarde, es miércoles 2 de diciembre y Reino Unido se adelanta definitivamente en la carrera de la vacuna anti-COVID. Ha aprobado la vacuna de Pfizer, empieza a administrarla la próxima semana. Ha dicho el Departamento de Salud británico que su sistema sanitario tiene décadas de experiencia en la entrega de programas de vacunación a gran escala. Dice que comenzará con los preparativos para iniciar ya la vacunación. Reino Unido tiene compradas 30 millones de dosis para 15 millones de ciudadanos. Eso en Reino Unido, pero aquí en España las comunidades autónomas y sanidad quieren buscar esta tarde ya un acuerdo definitivo de mínimos para ese plan de Navidad. La idea, Silvia Mascareño, que las medidas sean las mismas para todos, ¿no? Sí, porque el Ministerio no quiere 17 Navidades diferentes, así que propondrá un acuerdo de mínimos que pasa por reuniones familiares de 10 personas, toque de queda a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja y limitar los desplazamientos, salvo para reencontrarnos con nuestros familiares. Al margen de esas decisiones que se tomen hoy en Madrid, ya hay algunas adelantadas. Es clave cómo nos debemos comportar en las reuniones familiares alrededor de las mesas navideñas. Hoy les vamos a dar algunas claves que tienen que tener en cuenta. Miguel Vega. Comunidades autónomas decidirán qué recomendaciones e incluso obligaciones nos darán a los ciudadanos para celebrar unas Navidades en mitad de una pandemia. En Atlántico Noticias hoy les hemos querido dar algunas indicaciones para disfrutar de unas fiestas 100% seguras. En esta mesa se sentarán 6 comensales, pero algunas regiones del país piden que esta cifra se eleve hasta las 10 personas. Y en clave política, este domingo son las elecciones parlamentarias de Venezuela, unos comicios que no van a ser reconocidos ni por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos. Itziar, cuéntanos. Hoy en el programa analizaremos algunas claves que rodean estas elecciones que son consideradas como fraudulentas incluso antes de celebrarse. Si nos fijamos en los datos, más de 14.400 candidatos para algo más de 270 escaños. Además, Nicolás Maduro ha aseverado que de perder estas elecciones dejaría la presidencia de Venezuela. Luego lo vemos, más cuestiones que abordamos hoy, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil, 2 horas de terror, una banda de ladrones de bancos se enfrentó a la policía con explosivos, con disparos. Según las autoridades, 30 hombres involucrados en este robo que pretendía conseguir un bote de más de 160.000 euros. Hubo heridos, uno de ellos un policía. Y en Alemania siguen conmocionados después de un atropello múltiple. 4 personas perdieron la vida, entre ellas un bebé. Un conductor, un hombre de 51 años en estado de embriaguez y con posibles problemas psiquiátricos, impactó contra todo lo que se encontraba a su paso. Y finalmente se ha desplomado el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Es el fin de un observatorio clave en la investigación astronómica en el último medio siglo. Desaparece también un emblema de ese país, de Puerto Rico, que atraía a miles de turistas. Y esta enorme tetera roja que está en Times Square, en Nueva York, va a ser un depósito para recoger fondos para familias afectadas por la pandemia. Luego lo vemos. Pues hoy todos pendientes del Comité Interterritorial de Salud. Esta tarde se reúnen para establecer qué Navidad vamos a vivir en España, número máximo de personas por reunión, toques de queda o levantar los confinamientos perimetrales. Silvia Mascareño, se quiere una propuesta común, ¿no? Sí, el Ministerio no quiere 17 Navidades diferentes, pero será flexible. Por eso, en apenas una hora, pondrá sobre la mesa un acuerdo de mínimos que pasa por reuniones familiares de 10 personas, un toque de queda a la 1:30 de la mañana en las fechas más señaladas, en Nochebuena, en Nochevieja, y evitar los desplazamientos, salvo para reagrupaciones familiares a partir del 23 de diciembre, aunque en ese punto la última palabra la tendrán las comunidades autónomas, que son las que deciden los confinamientos perimetrales. Todo para evitar una tercera ola de la pandemia, justo cuando estamos a apenas un mes de que arranque el plan de vacunación nacional. Y hasta que no se publique oficialmente esas decisiones que se van adelantando en el Consejo Interterritorial de Salud, esta tarde pues hemos querido darles algunas propuestas para disfrutar de esas cenas de Navidad y fin de año con total seguridad.
En pocas horas el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas nos darán algunas recomendaciones e incluso obligaciones a la hora de sentarnos en la mesa el 24 y el 31 de diciembre. Los expertos aconsejan mantener una ventilación continuada durante toda la noche. Los comensales se deberán sentar en zigzag y no frente a frente para evitar que las partículas lleguen a los invitados. Una vez sentados en la mesa, las mascarillas se deberán quedar puestas hasta que llegue la comida y será el anfitrión el único el que sirva la comida y la bebida. Así evitaremos que los objetos pasen de mano en mano. Y también, aunque son unas fiestas para cantar y abrazarse, este año debemos evitarlo y siempre hacerlo con la mascarilla puesta. Pues ya saben, más detalles ya esta tarde. Y el Ministerio de Sanidad de momento no autoriza que los test de antígenos sean válidos para los turistas y por eso el Gobierno de Canarias no descarta aprobar esos test más baratos, más accesibles, desde luego, más asequibles. Queríamos decir que las PCR hoy acaban las restricciones en Reino Unido y las expectativas es que regrese el primer mercado de turistas a las islas. Beatriz García, cuéntanos. Exacto, esas son las previsiones. Hoy por lo pronto el fin del confinamiento en Gran Bretaña y también la aprobación de esa vacuna de manera inmediata en Gran Bretaña. No se está notando en los aeropuertos canarios. Han llegado 2 vuelos procedentes de Londres, uno aquí a Tenerife Sur, el otro a la isla de Lanzarote, y está previsto que esta tarde lleguen 2 más procedentes de también la capital del Reino Unido y de Manchester. Lo que se indican las previsiones es que este fin de semana se incrementarán de manera significativa las conexiones aéreas entre Gran Bretaña y el archipiélago canario, con un 162% más con respecto al fin de semana anterior. Y eso que la mayor parte de los británicos están pendientes de que se permitan esos test de antígenos como una prueba válida para entrar en el archipiélago. En el sector turístico, los turoperadores, hoteleros, también las aerolíneas confían en que lleguen a buen puerto esas negociaciones de Ángel Víctor Torres y el gobierno estatal de luz verde para que Canarias cree una norma única que permita esos test de antígenos. Estaremos pendientes de este asunto. Por cierto, que ayer el presidente del Gobierno de Canarias, anunciaba que las vacunas llegarán a Canarias en enero. Hay 3 candidatas que esperan recibir la autorización en Europa, pero Reino Unido se ha adelantado. Es ya el primer país de Europa que comenzará a vacunar a la población. 50 hospitales en Reino Unido podrán empezar a vacunar a la población la próxima semana. Lo harán con la vacuna de Pfizer tras conseguir la autorización de la Agencia del Medicamento británico. La semana que viene habrá 800.000 dosis, es el primer arranque y luego lo implementará a la velocidad a la que se fabrique. Y la fabricación, por supuesto, la está haciendo Pfizer en Bélgica. Se convertiría en el primer país de Europa en comenzar la campaña de vacunación contra la COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento podría autorizar el 29 de diciembre la vacuna de Pfizer y el 12 de enero la de Moderna. Yo creo que esto nos podría ayudar a protegernos y a no dañar más nuestra salud y nuestra economía. El progreso de las vacunas mejoran las perspectivas económicas para 2021 después de un año con duras caídas en las economías de todo el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé que el PIB mundial aumente un 4,1%. Todo sujeto a la evolución de una pandemia que ha dejado más de 63,5 millones de contagios en todo el mundo, de ellos 18 en Europa. Por el momento, en España la incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 265 casos por cada 100.000 habitantes. Cómo administrar las vacunas, quiénes deben recibirla primero siguen siendo también objeto de debate, de reuniones por parte del Comité Científico en Estados Unidos que se ponen en marcha, pero también se lanza un mensaje insistente: con la vacuna no se acaba la pandemia. Desde Miami, más información nos da José Pernalete. Ante el avance de las distintas farmacéuticas en lograr vacunas contra el COVID-19, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se reúnen en carácter de emergencia para precisar quiénes serán prioridad en la tarea de prevención. A través del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, se ha recomendado el suministro de la vacuna a profesionales de la salud y a personas de edad avanzada internadas en sitios de atención. Expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mantener la prevención a pesar de contar con el medicamento. La vacuna no es una bala de plata. La vacuna no va a acabar con el virus. Eso,
Con la vacuna tenemos que seguir tomando todas las medidas igual o más que antes. O sea, las vacunas no nos pueden dar un falso sentido de seguridad. Los CDC contabilizan 53 millones de personas de edad avanzada y 100 millones de adultos con condiciones de riesgo. Los anuncios de los laboratorios indican que habrá unas 40 millones de dosis para finales de este 2020. Según los expertos, los efectos de inmunización masiva se podrán registrar a largo plazo. Y una vacuna, para que tenga resultado a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de estado, demora 1 año y medio, 2 años, algunas veces 5 años, según el tamaño del territorio. O sea, no es inmediato. José Pernalete, Voz de América, Miami. Pues nos dejamos a Estados Unidos porque está preocupando mucho lo que ocurre en Nueva York. Ha habido un incremento muy notable de casos y por eso se estudia qué medidas imponer para estas fiestas inminentes, para la Navidad. Nos lo cuenta Celia Mendoza. Las autoridades estatales y de la ciudad de Nueva York están trabajando para mantener la capacidad hospitalaria bajo control a medida que aumenta la tasa de positividad del coronavirus, que llegó al 4.5% en todo el estado, pero aún está por debajo del 3% aquí en la ciudad de Nueva York. El gobernador Andrew Cuomo describió su plan de invierno en caso de otro aumento significativo, una segunda ola. Incluye administrar la capacidad de los hospitales, agregar camas e identificar al personal jubilado que pueda regresar a trabajar. Es posible que partes del estado eventualmente tengan que volver al plan pausa. Esta estrategia de invierno también se enfoca en proveer más exámenes de COVID-19 mientras se mantienen abiertas las escuelas. El gobernador y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, están trabajando juntos en esto. En repetidas ocasiones, los expertos han afirmado que el virus realmente se está propagando más en los hogares de las personas y no tanto en los gimnasios o en los restaurantes, y esto, según ellos, se debe a que al menos en público las personas mantienen la distancia social o utilizan las mascarillas. En las últimas 24 horas reportables en el estado de 148.974 pruebas, 6.819 dieron positivas. El total de hospitalizaciones llegó a 3.532 y 54 personas murieron por COVID-19. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Además de tener en cuenta cómo deben ser las celebraciones en estas fechas, hay lugares donde las aglomeraciones siguen siendo el principal caballo de batalla. En Bogotá, en Colombia, fíjense, no saben qué hacer para evitar las concentraciones de miles de personas en los mercadillos. Recorrer la calle 10ª con carrera 11 en pleno corazón de San Victorino no deja de generar temor ante la gran cantidad de comerciantes y vendedores informales que se aglomeran para ofrecer sus mercancías en esta época de Navidad. Se pueden alcanzar a reunir unos 1.600 vendedores informales. Este número podría aumentar los miércoles y los sábados, cuando se realiza el famoso madrugón. Yo veo con preocupación es que, digamos, por ejemplo, nosotros no nos oponemos como comerciantes a que la gente venda y se rebusque en la calle, pero sí que vemos con preocupación que no guardan el distanciamiento social. Y también andan robando y hay mucho peligro aquí, y las peleas y todo el tiempo. Adicional al comercio, la venta de comidas en esta zona también está generando alertas. A simple vista quedan en evidencia que son muy pocos los que cumplen el distanciamiento social y las medidas de autoprotección. Estamos trabajando de la mano con las autoridades, estamos trabajando de la mano con el IPES para solucionar la problemática de aglomeraciones en todo nuestro sector. El alcalde de la localidad de Santa Fe asegura que todos los días hace pedagogía y pasa por estas concurridas calles pidiéndole a los vendedores distanciamiento y medidas de autoprotección. No hay nada mejor en este evento que la pedagogía, invitando a la gente a que si no tiene que salir de su casa, pues no lo haga. Por más temporada decembrina en la que nos encontremos, no podemos perder de vista de que estamos aún en una situación de pandemia. Según la alcaldía, en esta localidad se tienen registrados más de 6.000 casos de COVID y diariamente se registra al menos 25 personas contagiadas con el virus. La factura sanitaria, pero ¿qué pasa con la factura social? Pues queremos hacer balance y nos venimos de nuevo a Canarias de lo que está siendo este año tan complicado, y ese balance lo haremos con dos de las organizaciones que más trabajan en favor de los que peor lo pasan y que han visto cómo las peticiones de ayuda pues se han disparado. Las previsiones no son buenas para los próximos meses, los próximos días. Vamos a saludar a Pedro Llorca, que es director del Banco de Alimentos de Las Palmas. Señor Llorca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Jesús Alberto González, que es responsable del Departamento de Animación y Promoción de Cáritas. Señor González, bienvenido. Hola, buenas tardes. Estamos a final de este año tan complicado, señor Llorca, y usted ha definido en reiteradas ocasiones lo que se vive ahora aquí en Canarias, además del resto de España, como una emergencia social auténtica, peor que la de la anterior crisis, ¿no? Sí, es evidente que en la situación de la pandemia nos cogió desprevenidos no solo a nosotros, sino al mundo entero, y eso lamentablemente ha propiciado un incremento notorio del número de desfavorecidos y bueno, nosotros hemos incrementado como entre un 40 y un 45% el número de personas que han tenido que acudir a nosotros y que la atendemos siempre a través de las unidades de reparto. Porque eso es lo que se ha vivido también, imaginamos, en Cáritas, ese aumento exponencial de la demanda de ayuda de todo tipo, que es la que ofrece Cáritas. Se han visto casi hasta desbordados, no sé si hasta ese punto, señor González. Pues de cierta manera sí que hemos evidentemente constatado el aumento de las solicitudes. Nosotros tenemos en torno a un 20-25% más de la demanda que ya veníamos atendiendo. Hay que considerar que muchas de las familias con las que ya veníamos trabajando son familias que ya venían de una cierta precariedad y que esta situación lo que ha hecho es agravar más aún su situación, ¿no? Entonces sí, solicitudes de ayuda de todo tipo, ciertamente. De alimentos, de ayuda de todo tipo, incluso de un techo, porque hay mucha gente que se ha visto en una situación terrible. Le pregunto al señor Llorca, que además se han visto con esta pandemia pues dificultadas sus acciones, porque recogían alimentos, evidentemente ese era el objeto del banco, pero ahora han tenido que parar la forma en la que recogían alimentos. ¿Cómo ahora reciben la ayuda? ¿Cómo pueden ayudar a una organización tan solvente como es el Banco de Alimentos para que a su vez ayuden a los demás? Bueno, a nivel nacional, como pertenecemos a la Federación Española de Banco de Alimentos, somos 54 bancos y bueno, hubo que reinventarnos el sistema de recogida porque lógicamente respetando las medidas sanitarias que se nos han recomendado, pues difícilmente se podían hacer recogidas de tipo presencial y acudimos a esto que es un avance más de la tecnología y de la modernidad, que es recoger dinero, en este caso, a través de las cadenas de supermercados, de tal manera que el donante, cuando terminaba de realizar su compra, pues destinaba un dinero hacia Banco de Alimentos que queda depositado en cada una de las cadenas de supermercados para que nosotros ahora, una vez receptado la totalidad de los ingresos en cada de las cadenas de supermercados, reiniciamos o tomaremos la compra. En una palabra, se nos donó alimentos, pero físicamente no se nos donó, sino se nos ha dado la posibilidad de que con ese dinero ahora vamos a transformarlo todo en compra de alimentos y iremos comprando en razón a la rotura de estocaje, que es una ventaja, ciertamente, porque es más cómodo, más flexible. Con esta posibilidad pues avanzaremos que a través del programa que tenemos establecido, pues qué alimentos están próximos a romperse, tener una rotura de estocaje, y entonces destinaremos la compra a todos esos productos y será programado. Es fundamental el trabajo que hacen tanto Banco de Alimentos y Cáritas en estas circunstancias, y por eso imaginamos, señor González, que es importante la ayuda y saber, para cualquiera que quiera aportar algo, que ese dinero, esa aportación, por pequeño que sea, siempre tiene un resultado final que va directamente a las personas que más lo necesitan y que ustedes ahora se están viendo quizá puestos a prueba, ¿no?, con tanta demanda. Claro, siempre, eso todo suma, toda aportación individual. Nosotros, pues el grueso de las ayudas básicas de cobertura, de lo que nosotros llamamos la cobertura de necesidades básicas, pues alimentación, el tema de ropa, el tema de suministros del hogar, pues se hacen con la aportación de personas anónimas. Pues la red, Cáritas tiene esa capilaridad de la red de parroquias, y a través de ahí, pues es verdad que es un ingreso mayoritario, que también se ha visto afectado en este tiempo de confinamiento por las restricciones de aforo a los templos, y luego pues, personas anónimas y empresas y socios que con lo que aportan
podemos gestionar luego el tema de las ayudas. Es verdad que nosotros lo que sí ha traído esta realidad del confinamiento es avanzar un poco más en una dinámica que veníamos ya trabajando con las familias, que era la cobertura de estas ayudas a través de herramientas como son tarjetas para comprar supermercados, vale, o incluso tarjetas bancarias. Llevamos ya unos años en ese proceso de generar más autonomía a las familias y más dignidad a la hora de acceder a la cobertura de sus necesidades, y esta situación nos ha obligado a ponernos un poco más las pilas, es decir, pues esta línea creemos que es por la que tenemos que seguir avanzando, pero evidentemente toda ayuda va a ser necesaria para Cáritas, entiendo que tampoco lo es Banco Alimentos, queremos ser sustitutivos de una obligación que tienen las administraciones, que es de que los derechos de las personas, estamos hablando de derechos, derecho a la alimentación, derecho a un techo, derecho a un trabajo. Las entidades sociales no somos sustitutivas de quien tiene que garantizar esos derechos, pero es verdad que trabajando de forma coordinada y complementaria con otras entidades y con las administraciones podremos de alguna manera mitigar la situación que se está produciendo, ¿no? Claro, imaginamos que también el señor Llorca desde el Banco de Alimentos estará de acuerdo con lo que comentaba el señor González, de que es tan importante que también las políticas públicas vayan en ese sentido, en pues implementar políticas públicas que den atención pero con dignidad, ¿no? Sí, vamos a ver, hay una cosa que siempre lo hemos dicho, nosotros no somos la solución, nosotros somos un paliativo, que nos aplicamos con mucho entusiasmo y afortunadamente con los voluntarios pues damos salida a todos esos alimentos que recibimos, tanto físicos, porque también ahora se siguen produciendo entregas físicas. Hoy mismo han estado por aquí los bomberos con una recogida de alimentos que han hecho, e intentamos, bueno, pues participar, forzar, y evidentemente tanto se ha demostrado afortunadamente la respuesta de la ciudadanía en esta situación de pandemia, pero también se ha demostrado el músculo que posee, en este caso, Cruz Roja, Cáritas y nosotros para afrontar el reto que ha sido, bueno, vernos desbordados en algún momento determinado por tanta demanda, pero la realidad es que estamos, yo creo que muchas veces lo digo, que la relación entre Cáritas, Cruz Roja y nosotros es totalmente cordial y solidaria entre nosotros, y afortunadamente también es cierto que toda la sociedad canaria, y cuando digo toda la sociedad canaria también incluyo lógicamente a las instituciones públicas, a las fundaciones, empresas, personas anónimas, nos han ayudado a poder dar respuesta a esas necesidades. Esperemos que así continúe, que la gente se anime a ayudar tanto a Cáritas. Damos las gracias al señor González que nos haya atendido y también a Pedro Llorca del Banco de Alimentos. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y decimos que la gente se anime a ayudar a estas instituciones que están trabajando, además, como decía el señor Llorca, de forma conjunta para ayudar a mucha gente que lo necesita. Vamos a hablarles de un asunto que les hemos venido contando estos días. Finalmente, el gran telescopio de Arecibo en Puerto Rico se ha derrumbado. Fue una infraestructura clave para la astronomía del último medio siglo. La instalación sufrió la rotura de algunos cables de protección y ya estaba ese riesgo de derrumbe. Al final ha ocurrido y desaparece un emblema para la comunidad científica. A las 7:50 colapsó la plataforma del radiotelescopio de Arecibo, un colapso esperado luego de que durante el fin de semana varios hilos de los cables tensores se rompieran. El estruendo se escuchó en toda la comunidad del barrio Esperanza. La plataforma cayó sobre parte del plato reflector y parte del centro de educación quedó destruida. Así lo relata Ángel Vázquez, director de operaciones, que llevaba 43 años laborando en el radar y se encontraba en el lugar al momento del colapso. Alrededor de las 7:56 de la mañana oímos un gran ruido y se oyó como pequeña explosión. Y ahí, cuando salimos afuera y empezó desde la torre 4, donde los cables originalmente, los cables auxiliar y principales, de esa misma torre de la 4, se desprendió de ahí primero. Cuando empezó a caer el azimuto, la estructura que está debajo del triángulo, cayó en el centro del plato. Hay gran tristeza entre la comunidad y científicos del observatorio. Es increíble la tristeza que siento en estos momentos, es inexplicable. Y la tristeza que siente mi familia, mi papá, para él eso era
una gran parte de su vida. Él pasó más de la mitad de su vida allí. Los estudiantes llegaron al lugar y piden que pueda ser reconstruido. Me entristece mucho la realidad porque perdimos un ícono, perdimos nuestra inspiración, la única inspiración que teníamos en el área de las ciencias espaciales en Puerto Rico, y ahora lo que queremos es que se reconstruya. Y sí, que todos nosotros tenemos esperanza para que podamos volver a reconstruir el observatorio. Así será. Así será. Vamos a mirar lo que ocurre en Venezuela porque esta misma semana va a ser noticia el próximo domingo, elecciones parlamentarias que, por cierto, están resultando ser las más cuestionadas. Todos los detalles se los da Adriana Núñez de Rabascal desde Caracas. Cuando faltan apenas 5 días para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la apatía y las proyecciones de baja participación dominan las calles de Caracas. De acuerdo con una encuesta elaborada por la firma Data Analysis, apenas entre un 24 y 34% del electorado tiene previsto acudir a las urnas este domingo. Venezolanos consultados por La Voz de América dicen que no tienen intenciones de votar, pues piensan que nada cambiará, así como también manifiestan tener un hastío con el liderazgo político, tanto de oposición como de gobierno. Los opositores también han manifestado que consideran esta elección como una farsa o como un fraude, pues no confían en el árbitro electoral. Por su parte, los candidatos del chavismo también han amenazado a esa Asamblea Nacional actual, a la presidida por Juan Guaidó, con ser procesados por el delito de traición a la patria, y van a presentar justamente una ley en el Parlamento una vez tomen posesión para pedir sean juzgados los principales líderes de la actual Asamblea Nacional de mayoría opositora, justamente por promover las sanciones contra la economía de Venezuela y contra algunos de los principales jerarcas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Pues vamos con las claves de estas elecciones parlamentarias de Venezuela, que observamos muy atentamente desde Canarias, para renovar esos escaños de la Asamblea Nacional. Unos comicios que no van a ser reconocidos, ya decíamos, ni por la Unión Europea ni por la Organización de Estados Americanos. Isier, cuéntanos. Una de las claves por qué estas elecciones son tan polémicas la encontramos no en esa Asamblea Nacional liderada por la oposición, sino más bien en el Tribunal Supremo de Justicia, ya que la propia oposición afirma que le han usurpado competencias durante estos 5 años de legislatura. Por ejemplo, han aumentado el número de escaños de 167 a 277, incluso infringiendo los principios de representatividad de la propia población. También han judicializado, como nos contaba nuestra compañera Adriana, partidos de la oposición designando a nuevos candidatos e incluso sin primarias y a dedo. También encontramos cierto control por parte del gobierno de Nicolás Maduro a lo que vota la propia población. Por ejemplo, ha abierto canales de comunicación en Telegram y en WhatsApp y también ha instalado puntos rojos donde deben inscribirse una vez voten para poder recibir ayudas sociales. También encontramos este rechazo unánime por parte de organismos internacionales como por ejemplo la Organización de Estados Americanos y la propia ONU. También la no presencia de observadores electorales y la poca participación de los propios partidos de la oposición. Además, Nicolás Maduro ha aseverado que de perder esta Asamblea Nacional, de nuevo otros 5 años, dejará la presidencia de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la presidencia. Si la oposición gana las elecciones, ya no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Asumo el reto, lo asumo con valentía, no le tengo miedo a este reto y sé que el pueblo va a salir a votar y vamos a tener un gran triunfo. Y en Madrid, siguiendo con este asunto, Begoña Villasís, vicealcaldesa de la capital, y el opositor venezolano Leopoldo López visitaron un recurso para personas que piden asilo político y que proceden de Venezuela. Precisamente desde que abriera sus puertas hasta el 27 de noviembre se ha llegado a atender a más de 2.300 personas. El año pasado se registraron en España cerca de 119.000 solicitudes de asilo y de ellas 40.000 fueron de ciudadanos venezolanos. Bueno, nos vamos a quedar en Venezuela porque hoy queremos saludar desde aquí, desde Atlántico Noticias, a una familia que ya nos atiende desde Caracas, porque tiene mucho que contarnos en este día. Vamos a saludar en primer lugar a Isabel Jara, es venezolana, trabaja para la Oficina de Canarias en Venezuela y está acompañada de su padre, que es Carlos Jara, que es canario de La Gomera y se da la circunstancia de que viajó en el famoso barco Telémaco. Isabel Jara, buenas tardes desde Canarias.
Hola, buenas tardes desde aquí de Venezuela. Gracias por la invitación a este programa. Y queremos saludar también al señor Carlos Jara, que ya nos atiende. Creo que es su cumpleaños, señor Jara, así que muchísimas felicidades desde su tierra, desde Canarias. Muchas gracias, pues. Pues le decía Isabel que su padre, yo no sé si él pues no lo puede responder ya, viajó en ese barco, en ese Telémaco, lo contábamos la semana pasada, lo que supuso esa travesía. Señor Carlos Jara, ¿cómo fue esa travesía? ¿Qué es lo que recuerda desde su partida desde La Gomera, en aquel barco, en el Telémaco? Bueno, yo recuerdo de La Gomera de que estuvimos mucho tiempo organizando ese viaje para poder salir, porque ya habíamos pensado venir en otro barco y no se dio. Y yo me embarqué el día 4 de agosto, el día 5 de agosto de 1950 en el Telémaco. Nos fuimos a Tenerife y regresamos a La Gomera otra vez, y de La Gomera fue que salimos directo ya para Venezuela el 9 de agosto en la madrugada. Y demoramos 30 días para llegar a Martinica. No. En Martinica estuvimos 4 días y de ahí de Martinica demoramos 5 días para llegar a Venezuela. Fue una travesía, según nos han contado hace la semana pasada, un hijo de uno de los pasajeros también, pues que fue muy complicada para ustedes, pero al final lograron su destino. Ahora hay tanta gente pues moviéndose, imaginamos que es solidario con tantos inmigrantes que tratan de buscar una vida mejor, ¿no? Sí, bueno, la gente buscando en esa época España estaba en una condición muy peor que lo que está ahorita, y Venezuela era un aliento para venir, porque el cambio era muy diferente a lo que hoy. Y entonces la migración fue muy... En esa época no había migración legal. Nosotros salimos de la Gomera el día 9 de agosto y el 19 de agosto fue que abrieron la migración y la gente se podía venir legal. Pero cuando yo me vine, no. En esa época había que venirse así clandestino, no era la única manera de poder... Pues nos alegramos mucho de poderlo saludar y que nos haya podido contar esa historia que ha quedado para siempre en la memoria de los canarios, esos 171 personas que se embarcaron rumbo a Venezuela. También tenemos allá a sus hijas, una de ellas es Isabel Jara, que nos atiende, es, ya decíamos, personal de la Oficina de Canarias. Le queremos preguntar también cómo está la cosa ahí en Venezuela, sobre todo con lo que tiene que ver con la pandemia, porque hay una crisis social muy complicada. ¿Cómo se está llevando eso, Isabel? Bueno, de verdad que la pandemia se ha llevado muy difícilmente por la situación que tenemos doble del país, como comentábamos en estos días que estuvimos hablando. Hay dos problemas en Venezuela, uno es el político al cual nosotros no debemos de entrar y el otro es la pandemia, que actualmente no sabemos cómo la vamos a manejar porque el gobierno acaba de abrir las puertas, o sea, dio libre. A pesar de la situación que se está viviendo, los hospitales no tienen a lo mejor los insumos necesarios para poder llegar a ver si cubrimos la pandemia. No sabemos si existe o no existe. Sabemos de personas que conocemos que han fallecido al COVID, pero no entendemos esto porque un día es libre y otra semana es cerrada. O sea, es una manera difícil de llevar la pandemia, pues. Claro, y pero sí, adelante, es muy estamos viviendo, pero bueno, como dice mi papá, tenemos el mejor ejemplo. Hay que seguir adelante. Celebración, porque ya decimos que su padre, el señor Jara, está cumpliendo 88 años, así que les agradecemos mucho que se hayan reunido hoy para contarlo aquí en Atlántico Noticias. Ya decíamos que se vive una situación complicada, imaginamos que los hospitales tampoco están en un buen momento, hay problemas en Europa, imaginamos también ahí en Venezuela, ¿no? No, los hospitales aquí están colapsados hace mucho tiempo y ahora mucho más, cada día se colapsan más, pues. Bueno, y las clínicas privadas, los accesos son muy costosos, pues. Bueno, pues le agradecemos muchísimo. Conocer que el gobierno de Canarias ha hecho paliamientos para poder atender a los canarios aquí, pero son muy costosos los rubros en lo que llamamos en la parte de salud, pues. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a toda la familia que nos haya atendido hoy aquí en Atlántico Noticias. Le deseamos el mejor de los cumpleaños al señor Jara y gracias también a Isabel y a todas sus hijas que se han reunido hoy aquí con nosotros. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias Canarias. Por la invitación. Bueno, pues dejamos a esta familia que nos ha atendido desde Venezuela, uno de los pasajeros del Telémaco que todavía pues está ahí perfectamente para contarlo. Vamos a mirar lo que ocurría en Brasil. Los residentes de la ciudad sureña de Criciúma
se llevaron un enorme susto. Fíjense lo que ocurrió en mitad de la noche. 2 horas en las que una banda de ladrones de bancos se enfrentó a la policía como si fuera una película, con bazucas, con explosivos, intercambio de disparos. Más de 30 hombres están involucrados en este robo. Querían llevarse 160.000 euros. 2 personas resultaron heridas. Y en Alemania 4 personas fallecieron, entre ellas un bebé. Lo atropelló un hombre de 51 años. Ocurrió en Treveris, en Alemania. Según las primeras investigaciones, todo se descarta ya que sea un ataque terrorista. El detenido se encontraba ebrio. Se investiga si sufre además algún problema psiquiátrico. Este accidente ha dejado una quincena de heridos. No vamos a regresar a Canarias. Solo en noviembre más de 8.400 personas han llegado de forma irregular a nuestro archipiélago. Se ha desmantelado, ya saben, el muelle de Arguineguín, y ahora estas personas se han ido a Barranco Seco, a otros recursos alojativos. Allí van a pasar esas primeras 72 horas preceptivas para que se hagan los test. Sin embargo, Silvia Luz, este tiempo podría incluso prolongarse, ¿no? Sí, buenas tardes. Se prolonga porque todavía no hay el suficiente número de recursos alojativos para que sean derivados más allá de estas 72 horas, y Barranco Seco está funcionando como un centro de carácter mixto, pero se espera que próximamente estos otros recursos, como el CEIP León de Las Palmas de Gran Canaria, puedan estar habilitados y ya se trasladen a estas personas. Durante el día de ayer hubo 120 traslados, de ellos 50 personas eran positivos en COVID, y en el día de hoy, desde esta madrugada, se ha rescatado en la costa de Gran Canaria a 134 personas. Gracias, Silvia. Lo vamos a contar en nada en el Telenoticias Primera Edición, pero hay más contenidos, Isier, en los que ya trabajamos para el Telenoticias 1. Y hoy, Marta, estamos muy pendientes a los datos del paro, ya que conocemos que en Canarias vuelve a subir algo más del 2%. El Gobierno de Canarias además ha dicho que las causas se deben a la reducción de la actividad económica y también al parón turístico. Además, los más afectados, sin duda, el sector de la construcción y de la hostelería. También veremos imágenes del chaparrón que ha caído esta mañana en Fuerteventura, concretamente en Puerto del Rosario, dejando la avenida marítima completamente inundada. Aunque eso sí, es una noticia bastante bienvenida por el sector primario en esa isla. Lo veremos a partir de las 2:30 en la primera edición del Telenoticias. Pues será en nada, pero antes les contamos que la nave espacial china Change 5 ha aterrizado además con éxito en la Luna. Fue a las 11 de la pasada noche, 8 días de viaje. La sonda se encuentra cerca del conocido como Océano de las Tormentas del satélite. Con esta misión, China pretende recoger muestras del suelo seco de la superficie lunar. Este proyecto es el primer retorno no tripulado de la Tierra hacia la Luna en 44 años. Y el río Nerang en Australia se ha llenado con Papá Noeles, que estaban montados además en motos acuáticas. Querían recaudar fondos. La iniciativa logró romper el hasta ahora récord del mundo de este tipo de iniciativas. Ya están preparando la edición del próximo año y quieren superar el número de participantes. Y el ejército ha instalado esta enorme tetera roja en Times Square en Nueva York y quieren recoger fondos para las familias que están afectadas por la pandemia. Tiene más de 2 metros de alto, así que cabe. Estará varias semanas en la ciudad y recorrerá varios puntos recaudando fondos justo a tiempo para la Navidad. Un poquito más cerca nos venimos. Los turrones y los polvorones en España estos días pues se consumen más que nunca y siguen siendo seña de identidad. En Sevilla, el pueblo de La Estepa es un municipio que prácticamente pues tiene a todos sus vecinos viviendo directa o indirectamente de elaborar mantecados y polvorones. Se llenaba cada año de visitantes el pueblo buscando estos dulces, pero este año la imagen es distinta. Calles vacías, pero los obradores siguen funcionando a pleno rendimiento porque gracias a Internet estos dulces de La Estepa siguen viajando por todas partes. Falta todavía días para que empiece el invierno, así que les vamos a dejar hoy con imágenes del otoño de Turquía, eso sí, con bosques teñidos de esos tonos ocres típicos, naranjas, estampas espectaculares como esta, desde el aire. Con estas imágenes de Turquía nos vamos por hoy en nada, se quedan con el Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.